Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ultra Misterio Enigma. Hoy viajamos al 1 de septiembre de 1969, concretamente al condado de Berkshire, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos de América, localidad en la que la mayoría de sus habitantes cree que en esa fecha su pueblo fue invadido por extraterrestres. Fueron muchos los miembros de esta comunidad los que ese día colapsaron totalmente los teléfonos de la policía, de la radio local y del periódico, reportando una abrumadora cantidad de sucesos, tales como desapariciones, abducciones y avistamientos de formaciones de extrañas luces en el cielo. Lo más incomprensible para la policía era que todas estas situaciones, aunque reportadas desde diferentes puntos del condado, parecían estar sucediendo al mismo tiempo. Este caso es uno de los que más registros se tiene, contando con testimonios de más de 50 personas que sufrieron algún tipo de encuentros o abducciones, aparte de los miles que reportaron la visión de las extrañas formaciones de luces en el cielo. En los archivos del condado de Berkshire se guardan una gran cantidad de dibujos, fotografías, testimonios, declaraciones y cartas que catalogaron el fenómeno. El caso fue tan importante en su momento que se hizo un documental para una serie de televisión de la época llamada Misterios sin resolver. Incluso se alzó un monumento para recordar el incidente. Pues bien, recientemente, esta serie ha sido recuperada por el canal de televisión Netflix y en uno de sus primeros episodios vuelven a realizar un nuevo documental sobre este caso Berkshire, lo que nos muestra que este caso sigue siendo a día de hoy uno de los más mediáticos, extraños e impresionantes de todos los registros OVNI. Otra característica importante es que todos los testigos no eran capaces de recordarlo todo después de sufrir la experiencia. Solo se acordaban de pequeños flashes, como si les hubieran borrado parcialmente la memoria. Pero poco a poco, con el paso de los años, fueron recordando la experiencia completa. Entre los testimonios más importantes que se recogieron, destaca el de Tom Warnes. Él estaba en casa con su niñera y en un momento dado decidió salir al jardín a jugar, cuando de pronto oyó unas voces en su cabeza que le decían que entrara en la casa, como si fuera una especie de mensaje telepático. Tom, asustado, echó a correr hacia la puerta y de repente vio como una potente luz se posaba encima de él y lo absorbía hacia el interior de un artefacto que sobrevolaba la casa. La niñera, que lo estaba vigilando desde la ventana, contó algo muy distinto. Ella vio que el chico corría, pero sin moverse del sitio, durante unos segundos, y después desapareció al instante, sin dejar rastro, y empezaron a buscarlo desesperadamente, pero no lo encontraron. Apareció después de 7 minutos, como materializándose de la nada. Dentro del artefacto, Tom vio como una gran estancia donde había muchos niños como él. También recuerda que le hicieron diferentes pruebas. Después volvió a ver otra luz y se encontró tumbado en el bosque junto a un lago, completamente paralizado. Encima de él tenía un objeto metálico del que emanaba un chorro de luz, y volvió a oír en su cabeza la voz de antes, que le decía: terminaré en 1 minuto, mientras escuchaba los gritos de su niñera que lo estaba buscando. ¿Qué era todo eso que había visto? ¿De dónde salía esa voz? Lo siguiente que recuerda es flotar por una especie de túnel oscuro en el que al fondo veía el jardín de su casa y en el que apareció finalmente. A la misma hora, otro niño, Thomas Reed,
iba en su automóvil con su familia, dirigiéndose a casa, cuando en medio de la carretera vieron una columna de luz que poco a poco se iba haciendo más ancha hasta cubrirlo todo. Cuando el vehículo se vio envuelto en esa luz, Thomas recuerda haber estado en una estancia gigantesca, llena de luces y con unas paredes muy inclinadas, donde había otros niños. Lo extraño de este testimonio es que cuando el chico se volvió a encontrar en el automóvil, vio que algo había cambiado. Su abuela era la que estaba conduciendo y su madre estaba al lado, cuando su abuela en toda su vida nunca había manejado un vehículo. Es como si algo o alguien los sacara de allí y los volviera a colocar de forma equivocada. También se dieron cuenta de que habían pasado 3 horas cuando su percepción era de 15 minutos. En el siguiente testimonio, 2 amigas, Jane Green y Mary de Gris, se dirigían hacia una fiesta, cuando en la carretera vieron también una columna de luz, pero no solo ellas, sino también personas de otros vehículos que iban circulando en ese momento. Todos se pararon a un lado y al salir vieron un enorme objeto con forma de plato invertido, tan grande que no eran capaces de ver sus límites. Poco a poco, este artefacto se fue elevando hasta perderse en unas montañas próximas. Y por último, exactamente a la misma hora que todos los demás testimonios, una chica llamada Melanie Kerdofer viajaba en automóvil con su familia hacia el lago Mansfield cuando les alcanzó la misma columna de luz que los demás incidentes. Emanaba de un objeto con forma de plato invertido, al igual que en el caso anterior, pero mucho más pequeño. Comenzaron a perseguir aquel objeto con su vehículo, como si algo los obligara a hacerlo. A pesar de que estaban muy asustados, no podían abandonar esa persecución. De pronto, el coche empezó a flotar y a elevarse hacia el objeto. Después de esto, volvieron a aparecer en la carretera. De las 4 personas que iban en el vehículo, solo Melanie recordó haber estado en el interior de ese ovni en un gran hangar, donde también fue sometida a diferentes pruebas. Pero lo más interesante de este testimonio es que ella también recuerda haber visto muchos niños en esa estancia, y entre ellos a Tom y a Thomas, los niños de los testimonios anteriores. Todos habían vivido la misma abducción, y así quedó registrado en los informes de las autoridades. Aunque se barajaron diferentes teorías para buscar una explicación, nunca se consiguió nada. Sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Qué pasó aquel día en Berkshire? ¿Por qué en aquel hangar del ovni solo había niños? ¿Qué experimentos llevaron a cabo con ellos y con qué objetivo? Muchos de esos niños no se conocían antes del incidente y relataban la misma experiencia. ¿Por qué borrarles la memoria parcialmente si no querían que se acordaran de nada? ¿Por qué no le borraron el recuerdo completo, como en otros casos? Hay una coincidencia inquietante. El aspecto y la forma de ese objeto gigantesco que vieron los testigos de Berkshire es muy similar al que describieron los testigos del incidente a Mahia unos 25 años después, en el que también muchas personas se vieron afectadas al mismo tiempo por diferentes fenómenos. No podemos decir si era el mismo objeto o no, pero es una curiosa coincidencia. De este incidente a Mahia tenemos un programa en el canal donde lo explicamos con todos los detalles. En Berkshire se sigue investigando para dar con más claves de este extraordinario caso y para que nada se olvide, un monumento con una gran placa de metal a la entrada del condado
recuerda a los visitantes lo que allí sucedió aquel extraño día. Como siempre, amigos, esperamos vuestros comentarios, y si os gustan nuestros programas, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Sin más, gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo programa de Ultra Misterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.